Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Un placer y un honor tenerte aquí con nosotros en Liderazgo para Fisioterapia, o sea, en Fisioterapia. Y bueno, yo te conozco tu trayectoria, pero cuéntanos tú. ¿Quién es Que os Miguel cuente mi Ángel trayectoria Mañez? yo, madre mía. Pues Miguel Dime Ángel lo más Mañez, significativo, lo que tú quieres destacar de uy, tu... pues lo más significativo, soy economista, soy de Valencia, que me gusta siempre decirlo, porque oye, creo que hay que estar orgulloso de donde uno es. Claro que sí. Y soy de Valencia, soy economista y empecé a trabajar en el mundo sanitario pues en el 2001, hace ya mucho tiempo, hace ya 21 años. Empecé en Extremadura, de ahí salté a Murcia, salté a la Comunidad Valenciana, he estado también en Castilla-La Mancha y llevo ya, yo creo que 6 años son trabajando en Madrid. Y nada, he trabajado pues en un montón de hospitales en estos sitios, en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito de compras y gestión y en el ámbito de recursos humanos. Además de todo eso, en el 2007, que todavía era algo raro, un poco, empecé a escribir un blog que se llama Salud con Cosas sobre temas de gestión, que en aquella época no había Twitter, no había casi Facebook, era muy complicado que te leyeran, encontrar gente con tus intereses era mucho más complicado que ahora, porque yo creo que eso es una de las partes buenas de las redes, ¿no? Que por ejemplo tú y yo nos conozcamos, ¿no? Que nunca nos hayamos visto así en hablar en directo, por así decirlo, pero y entonces pues empecé a escribir, empecé a publicar, empecé a difundir y bueno, pues, eso es todo. Eso es Bueno, y todo. además, Por ahora, por ahora. esto es por ahora, pero además de tu blog, tú eres editor del podcast de Conectando Puntos Exactamente, junto sí, con exacto. Chema Que Cepeda. si me oye Chema me mata, también. Era por no echarme flores o echarme desde hace ya 4 años editando un podcast que es Conectando Puntos, que hablamos de tecnología, innovación y salud. Y además de todo esto, pues todos los viernes con un boletín, con una newsletter sobre gestión, que ayer estaba mirándolo y ya son 1.300 personas las que la reciben, que yo alucino que haya Yo soy una de 1.300 ellas. 1.300 frikis que les guste este tema. Así que, pues bueno, eso. Haciendo lo que te gusta, es prácticamente gratis sin dinero, pero te cuesta mucho tiempo y tú me entiendes que al Sí, final todos estos proyectos son proyectos de mucha fuerza de voluntad, de estar ahí, echarle tardes, que la gente cree que preparar esto, por ejemplo, la gente cree que estas entrevistas pues, son la media hora, 3/4 de hora que nos pasemos hablando, y hay mucho más antes. Prepara las preguntas, lee cosas sobre el entrevistado, pues yo creo que por eso es importante poner en valor lo que hace la gente que, pues eso, sin el apoyo de la industria, sin el apoyo de las grandes corporaciones, sin el apoyo de colegios, etcétera, pero con el apoyo de la gente que te escucha y que sabe el esfuerzo que implica y que además aprende, que yo creo que a eso venimos todos a aprender. correcto. Además del esfuerzo, las ganas, porque Y como las te he ganas, por dicho, supuesto, nosotros claro, si aquí no, no sacamos ningún rédito económico ni tenemos ninguna ayuda de nada. ningún tipo, pero las ganas es lo que mueve, es Exacto. el motor de todo esto. Así es, Bueno, así es. pues entramos en materia Entramos en y materia. muy bien. Pues cuéntame qué es para ti el liderazgo y qué, no sé, 4 o 5 o 2 o 3 características crees tú que son son las que debería tener un buen líder. Tengo que confesarte que esta pregunta me ha costado de las que más o menos, porque me pasaste un guión improvisado de preguntas, pero esta es la que más me ha costado porque, a ver, definiciones de liderazgo hay miles, hay cientos de autores, hay libros, hay blogs, hay de todo. Y yo al final me he quedado con una que descubrí hace un par de años, que para mí resume muy bien lo que es liderazgo, y es un autor estadounidense que decía que para él el liderazgo tenía 2 componentes, la fontanería y la poesía. Entonces, me encantó, porque creo que resume muy bien las características y las cualidades de un buen líder. La parte de fontanería se refiere a que tienes que ser capaz de mejorar los procesos. Yo creo que un líder que sea una estrella del storytelling, del design thinking, de lo que quieras, que hable bien, que sea capaz de arrastrar a la gente, pero que no entiende los procesos, que no entiende la parte técnica y que lleva a la gente a ningún sitio, porque ahí no hay mejoras, este típico gerente que habla muy bien y rascas y dices, vale, pero queremos algo más, porque
Hablando bien llegas a 2 días, pero luego no hay nada más. Pues esa parte de fontanería, que suele ser la más fea, para mí es esencial y coincido con este actor estadounidense que se llama James Mark, porque creo que todos los líderes deben tenerla. No digo que sean súper expertos en la materia, pero por lo menos que entiendan los procesos, que entiendan las implicaciones que tienen los mecanismos de cambio y que sepa a dónde puede llegar con esa reingeniería de procesos o con lo que sea. En el ámbito de la fisioterapia, por ejemplo, un buen líder tiene que saber de fisioterapia. ¿Tiene que ser, perdón? Tiene que saber de fisioterapia. Sí. Es decir, ya no solamente ser, más allá de la profesión, tiene que entender lo que implican las terapias, las técnicas, las herramientas, la innovación, es decir, saber diferenciar algo que está muy de moda y que no aporta nada de algo que puede que ya no esté de moda, pero que siga aportando mucho, que ya sabes que la innovación a veces va asociada a mucho brillo, a muchas lucecitas y te dejas llevar y luego, pues oye, no es lo que parece. Esa parte de fontanería es esencial. Y luego yo creo que el plus es lo que llaman la poesía. Y la poesía es eso que realmente hace que un líder pues, tenga luz, podemos decir. ¿Vale? Esa capacidad de encontrar significados, de ir más allá, de preparar proyectos que realmente digas, yo creo que esta persona sabe de lo que habla y además si nos ponemos siguiendo su estela seguramente nos dejará trabajar a gusto y llegaremos mucho más lejos. ¿Vale? Entonces, para mí, esas 2 patas son esenciales. Tanto la parte de fontanería como la parte de poesía. ¿Qué ocurre? También ocurre lo contrario. Hay gente que sabe muchísimo de fisioterapia, del ámbito que quieras de la salud, pero que luego empatía cero. Entonces, pues seguramente no va a ser un buen líder. Puede que sea un buen, pues oye, en momentos de crisis puede que sepa dirigir muy bien a la gente porque sabe lo que tienen que hacer, pero puede que a largo plazo no se quedará solo. No sea capaz de llevar a la gente o de llevar a su equipo al objetivo que tenían planificado. ¿Vale? Entonces, fontanería y poesía, fontaneros y poetas, creo que es fundamental que todos seamos un poquito de ambas cosas. Me encanta la definición. No es mía, ¿eh? Lo repito que no es mía. Me encantaría que fuera mía, pero no lo es. La ha expresado estupendamente, como decimos por aquí. Y me gusta mucho porque hace poco, la semana pasada, estaba hablando con una compañera fisio y hablando precisamente de liderazgo y todo eso. Y una de las preguntas, era una entrevista, y una de las preguntas que salía era si era importante, ¿qué era más importante? ¿Las soft skills o las técnicas en fisioterapia? Exacto. Y es eso, fontanería y poesía. Claro, al final también les pones como un nombre diferente y yo creo que se queda mejor. Claro que sí. Bueno, venimos de una pandemia que nos ha obligado a gestionar en entornos de incertidumbre y ha puesto de manifiesto la necesidad de un buen liderazgo. Después de estos 2 años y pico, ¿cómo ves tú la evolución del liderazgo en estos años? Pues por un lado bien y por otro lado... Dime. No te iba a decir, ¿y se ha mantenido o ha servido para algo al final? Todos estos cambios, todo lo que hemos vivido, ¿os ha quedado en eso? Fíjate, yo creo que la evolución desde la visión del liderazgo, de lo que es la gestión, yo creo que tiene unas partes buenas, que yo creo que hemos mejorado, y otras partes que no sé si sea peor, pero no han sido las mejores. La parte buena es que nos hemos dado cuenta que gestionar, que dirigir, que generar una estrategia tiene resultados positivos. Hay un proyecto en Estados Unidos que me encanta que se llama El liderazgo salva vidas, Leadership Saves Lives. Y me encanta porque al final con un buen liderazgo te permite cuidar también a los pacientes y por supuesto a los profesionales. ¿Vale? Entonces, yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta que cuando un político o un jefe de una empresa privada permite que un jefe, un gerente, un director siga en el puesto sabiendo que está castigando a los profesionales o que está maltratando a la población en el sentido sanitario de la palabra, que se den cuenta por fin que eso no tiene ningún sentido, que lo que están haciendo es empeorando la salud de las personas.
¿vale? Y de las profesionales. Entonces, creo que, y de los profesionales, las personas me refería Sí, en sí, general, te pero entendí. tanto de la población como de los profesionales. Eso desde la perspectiva de lo bueno, que nos estamos dando cuenta de que gestionar bien, dirigir bien, liderar bien, tiene buenos resultados. ¿Cuál es la parte mala? Aquí me meto, puedo decir lo que quiera, ¿no? Tú me dejas, Por ¿verdad? supuesto. Ya, bueno, a mí hay un concepto que se me ocurrió, habla mucha gente de él. Yo creo que seguimos sin manejarnos bien en las fronteras. ¿A qué me refiero con esto? Los procesos se hacen cada vez más complejos, la asistencia sanitaria cada vez es más multidisciplinar y creo que la clave de hacer bien las cosas no es que, imagínate, es que claro, aquí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, soy el jefe de farmacia de un hospital, ¿vale? O de atención primaria. Y a mí me interesa que farmacia funcione bien. Solo farmacia funcione bien. Lo que te digo de las fronteras es que tenemos que ser capaces de gestionar bien esos espacios en los que la farmacia se cruza con la medicina o con la enfermería. Y que la fisioterapia tiene relaciones superpotentes con la terapia ocupacional, con la enfermería, con la medicina, bueno, con los rehabilitadores, etc. Y creo que si de verdad nos damos cuenta que en esos espacios que se cruzan, en vez de poner muros, tejemos alianzas de trabajo, creo que todos mejoraremos. Y eso, fíjate tú, que creo que vamos a peor. Sí. ¿Vale? Aunque te digo que o sea, la pandemia sin duda ha sido algo tremendo. Sí, sí, muy duro. Pero sí. La fisioterapia respiratoria, para la fisioterapia respiratoria, la pandemia ha sido buenísimo. Claro, porque pones en valor lo que haces, eso está claro, eso está claro. Pero porque se rompieron esas fronteras que había, hubo alianzas, un mismo objetivo, propósito común, un equipo multidisciplinar trabajando para salvar vidas, y no solamente para salvar vidas, sino para luego darle sentido a esas vidas. Una vez salvada la vida, cómo el paciente se puede reinsertar socialmente, y ahí esas fronteras, digamos que se rompieron. Y sí, en fisioterapia respiratoria, pero en pacientes crónicos, ¿qué ha pasado? Sí. Es que al final sí que es cierto, mira, por ejemplo, los anestesistas y los intensivistas trabajaron juntos, ¿vale? Y se dieron cuenta que tienen mucho en común. Correcto. A lo que yo me refiero es que han pasado 2 años y, bueno, y medio ya prácticamente, y hemos vuelto al punto común. O sea, nos hemos dado cuenta que podemos trabajar juntos, muy bien, una palmadita en la espalda, y en muchos de los casos volvemos. Y me parece que eso pues deberíamos hacérnoslo mirar, ¿vale? Algunas profesiones más que otras, puede, porque esas zonas comunes son las que tenemos que mejorar y que, pues no sé, se me ocurren 1000 ejemplos, a ti sí te ocurrirán más, o sea, que al final estamos pensando más en, ojo, donde, es decir, impedimos que los demás pongan un pie en esta baldosa, pero yo tampoco lo voy a poner. Y entonces, esas baldosas que dejas sin cubrir, esas fronteras que se quedan sin nadie, al final es gente que lo está pasando mal y que no tiene a un profesional que le atienda bien. Correcto. Entonces, para mí, yo creo que es algo que deberíamos dar una vuelta de cara al futuro. A empezar, se habla mucho del liderazgo colectivo y demás, y el liderazgo colectivo es mirar por lo tuyo, por lo de los demás. Y a veces, por lo mío miramos enseguida, pero por lo de los demás nos cuesta un poquito. Tanto pacientes como compañeros. Pero bueno. Sí, totalmente. ¿Hacia qué modelos de liderazgo crees tú que deberíamos de liderazgo y de gestión? Ay, otra pregunta que es complicada. Pues mira, me gustaría decirte que hacia una gestión más participativa, un liderazgo colectivo que te puedo comentar, pero lo veo tan complicado. El otro día publiqué un post que se llamaba Choque de realidad o algo así. Y es que es eso, es decir, lees un libro y dices, ¡buah! Estás de vacaciones, lo voy a petar. Y llegas a tu puesto de trabajo y dices, ¿y ahora estos qué? dos se siguen peleando. A aquel le permiten hacer lo que quieren porque es amigo de no sé quién. Y este sigue currando un montón y como curra un montón le dan el triple de trabajo. Y entonces cuesta mucho, pero sigo pensando que llegará un día en que herramientas del liderazgo, pues, por ejemplo, lo que decía, de un liderazgo participativo, de una toma de decisiones en las que cada vez participe más gente, tanto pacientes como profesionales, ¿vale?
creo que, por ejemplo, eso de la participación de pacientes, tú de ese tema sabes mucho. Fíjate que en los últimos años se han publicado un montón de guías con herramientas para mejorar la participación de profesionales, pero lo veo muy poco aplicado en la práctica. Por ejemplo, en Andalucía creo que lo tenéis, en teoría por lo menos, o lo que se ve desde fuera, muy desarrollado, con direcciones específicas de participación y demás. Pero sigo pensando que, fíjate, sigo pensando que nos pasa como en la humanización, que lo estamos burocratizando demasiado y a veces tenemos que ser muy ágiles a la hora de conseguir que la gente participe. Correcto. ¿Vale? Entonces, pues ojalá lleguemos un día a esa toma de decisiones pues, colectiva, en común, en el cual cualquiera pueda participar, que siempre haya alguien que tome la decisión final, lógicamente, y que tenga en cuenta un montón de variables, pero seguimos sin escuchar a la gente. Así que no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo un poco en esa línea, que a veces falta mucho. Y luego también que no tenemos costumbre, es decir, tú como trabajador, como profesional, como parte de un equipo, te invitan a participar y a tomar decisiones colectivas y nos falta, es decir, hemos generado una desconfianza tal sobre los líderes o los propios líderes sin darse cuenta la han generado. La seguridad psicológica que nos falta. Que parece que si te preguntan algo, dices, esto huele, aquí detrás hay algo, ¿no? Parece, pero bueno, al final es preguntar una vez, preguntar dos, preguntar tres y que vean que es algo que es una costumbre, que yo creo que algún día llegaremos a eso y que haya gente pues con ganas y sobre todo con agallas de romper lo que habla Nacho Vallejo muchas veces, esa capacidad de demostrar la rebeldía. Lo que pasa, te digo el título del post, porque no hace falta que te diga el post entero, pero ¿cómo era? Romper las normas o que te rompan la cara. Porque a veces crees que vas a romper las normas y luego te salta todo el mundo, porque al final eres sospechoso. O sea, cuando vas a intentar ser un rebelde o romper las normas, eres sospechoso de algo. Pero bueno. Pero, ¿sabes? En esto que dices, yo siempre he pensado que las puertas pueden estar cerradas, ¿no? Puede costar llegar, puede costar, nos cuesta por esa falta de quizás de seguridad psicológica que no encontramos, no está favorecida, no se favorece por parte de los equipos de algunos equipos de gobernanza o de alguien en concreto del equipo de gobernanza, pero tenemos que ser nosotros también tenemos que ser proactivos o sea, no tenemos por qué tener miedo si llegamos, si comunicamos bien, desde el respeto, no desde la rebeldía Claro. ¿Entiendes? Y eso es muy importante porque siempre le pedimos, es cierto que siempre le pedimos en todas las entradas de blog que yo leo, siempre es tips para el gestor, tips para el líder, pero ¿y el trabajador? Yeah. Él también tiene que estar ahí y tiene que darse cuenta de que no depende, o sea, no todo se va a conseguir desde el top, sino lo mejor es del bottom top. No, claro. Y hay que ser, además, sí, por supuesto, pero que hay muchos profesionales que están con esa desidia o ese silencio del que tú hablas a veces. Y eso depende de nosotros, eso es cosa nuestra. Claro, lo que pasa es que cuesta muchísimo que un equipo, que un profesional, etcétera, empiece a participar y cuesta poquísimo que deje de hacerlo. Es decir, alentar a la gente cuesta un montón, lo consigues y ya te digo que es no magia, pero es muy interesante. Pero es decir, el típico gestor, el típico líder que alienta a la gente y luego un día te dice no me digas nada o que se ríe, entre comillas, de tu opinión, sí, por y supuesto, en un minuto se carga lo que has tardado en construir durante sí. 2 años. Y eso hay que ir con mucho cuidado. Pero es cierto que es para los dos lados, lógicamente. Correcto. Es decir, pero todo tiene que ver con el concepto de cultura. Al final, si tu organización tiene una cultura abierta, una cultura en la que no importa que la gente hable, en la que cada vez más se valora la opinión de la gente pierde el miedo a hacerlo. Si la cultura es una cultura de calladito estás mejor, tú aquí vienes a trabajar y a callarte, o de 8 a 3 lo que me pidas, a las 3 paso de todo, lógicamente la cultura no es participar. Y eso, cambiar las culturas depende absolutamente de todo. Sí, eso tienes toda la razón. Llegará. Llegará a eso, leyendo hoy tu entrada sobre esta que has dicho, sobre
La última La que realidad, estuviste. sí. Sí, el choque de realidad. Choque de realidad, sí. Claro, decías que... No, es que esta mañana estoy repasándola y me he metido en todos los otros enlaces que tenía. Ah, Y uno de ellos era lo de, claro, que el cambio de cultura no sí. es algo, o sea, no podemos aspirar a un cambio de cultura ya de ya para Ay, allá, no. porque eso es, pues fíjate la cultura, si es que eso es ancestral, si es que eso necesita mucho tiempo. Pero Sí. claro, poquito a poco. En la entrevista de la que te hablaba de la semana pasada, yo decía que muchas veces iniciamos proyectos en los que conocemos la meta, pero no sabemos si al final conseguiremos, o sea, alcanzaremos esa meta. Pero lo bonito es iniciar el camino. Y ahí está la cultura. La cultura, el cambio de cultura organizacional se inicia y seguramente los que inicien no lleguen a ese cambio, pero por lo menos Claro, saben es el que camino. Y aprovechando ahí lo está que dices, el empuje. aprovechando lo que dices, es muy importante en los proyectos, es decir, cuando inicias un proyecto complejo, un proyecto a medio plazo, como tú dices, tenemos que darnos cuenta, jefes, profesionales, parte del equipo, todo el mundo, que con el proyecto vas aprendiendo. Es decir, al final el proyecto es un proceso de aprendizaje brutal. Entonces, ya no es voy a llegar al objetivo, ya no es un cero o todo o nada. Es un, vale, no he conseguido todo lo que me planteé, pero entre lo que hemos aprendido, lo que hemos crecido como equipo y los resultados, aunque sean pequeños, que hemos conseguido, yo creo que vamos rotundamente a favor. Y eso muchas veces también lo olvidamos, que estas cosas no son o nada o todo, sino que el propio proceso de trabajo, el propio proceso del proyecto acaba siendo un aprendizaje muy importante El para los camino equipos. es el aprendizaje y es la meta en sí. Muy bien, vamos a ver que Te lo voy estamos a en copiar, sintonía. te lo voy a copiar para el próximo post. Bueno, y según tú, ¿cuáles son las propuestas imprescindibles para encauzar nuestros hospitales hacia los retos del siglo XXI? Hacia los Otra retos del siglo, complicada, ¿eh? hacia los retos del siglo XX podrían ser también, porque Ya, tampoco también. hemos cambiado Sí, porque mucho de está, retos anda y que de no hay compromisos. pendiente. Mira, yo creo que los retos están escritos y más o menos todos lo sabemos. Mejorar la asistencia desde los hospitales, acercarla al domicilio, trabajar mejor con primaria. Trabajar mejor con primaria se decía hace 35 años cuando se creó atención primaria y seguimos diciendo lo mismo. Hay gerencias únicas, áreas integradas, hay directores de continuidad que se dedican a... y seguimos con problemas de comunicación. Yo creo que al final es un tema de miedo a la hora de tomar decisiones, porque muchos de estos retos implica tomar decisiones a veces duras. Y tomar decisiones duras escuece y duele muchísimo. Y ¿Pero en qué entonces, estás pensando? ¿Qué decisiones duras? Dime una. Pues que igual te toca quitar algunas unidades que realmente no sirven de nada. ¿Vale? No digo quitar cartera de servicios ni quitar servicios, No, te pero entendí. puede que haya ciertas unidades que lo único que estamos haciendo es burocratizando algo. Y ralentizar el acceso. Y ralentizando, o sea, 1000 cosas de ese estilo. El tema de las bajas, ¿vale? Desde hace mucho tiempo se compara el modelo de las bajas en España con las bajas en otros países. En otros países el trabajador es el que se autogestiona las bajas hasta X días. Entonces se habla de que aquí somos brutillos y que nos gusta la picaresca y que nos iríamos todos de vacaciones firmando un papel de una baja. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Cargar al médico de familia a que haga partes de baja de 1 y de 2 días. ¿Que lo tienen que hacer? Vale. Cambiar esto implica tomar la decisión de dar un poco más de autonomía al trabajador. Y nos da miedo, ¿vale? Como ese ejemplo te podría poner 1000, porque alguno que nos esté escuchando y nos esté viendo dirá, bueno, es que realmente la gente tiene mucho morro, ¿vale? Pero como ese ejemplo hay miles. Y todas las decisiones pasan por no tener miedo. Yo siempre pongo un ejemplo, es que al final, cuando quieres cambiar un proceso que afecta a mucha gente, vamos a mejorar el proceso de atención al paciente crónico complejo, como quieras. Pero ojo, queda bien con el Colegio de Fisios y con el Colegio de Médicos de la provincia. Queda bien con la SEMI, la Sociedad de Medicina Interna. ¿Has tenido en cuenta las enfermeras? Tienen que estar siempre, vale. Oye, los TCAES, cuando tomes esta decisión, respeta al sindicato A, al B y al C. Y ojo que esta parcela es del jefe de servicio tal que si lo tocas, no sé qué. Entonces,
intentas cambiar el proceso y haces una cosa que no tiene ningún sentido, que al final te das cuenta que como has intentado respetar a todo el mundo, al único que no respetas es al paciente, que es el que está ahí, el pobre, pasando de un sitio a otro, y dices, bueno, pues para hacerlo tan raro, tan complejo y tan mal, vamos a dejarlo como estaba. Y por eso te decía que hay mucho, falta saber tomar decisiones. Y es que creo que somos unos maestros en analizar y tenemos mucho miedo de dar un paso adelante, porque al final, bueno, y ahora con las redes se ve, cualquier decisión que se toma en algún sitio que implica cualquier mínimo cambio, te atacan, te dicen, entonces, pues al final creo que el diagnóstico es bastante certero y bastante exacto y nos falta tener ese valor. Así que esto es como la viñeta aquella. ¿Quién quiere cambiar? Todo el mundo. Yo quiero cambiar. ¿Quién quiere ponerse en marcha o quién quiere ayudar al cambio? Nadie. Me quedo aquí. Hola, adiós. Claro. Ese tipo de cosas. Pero bueno, todo llegará, todo llegará. ¿Y cómo queda la atención temprana en esta la atención temprana, perdón, la atención primaria? La atención temprana también es muy importante. Sí, sí. La atención temprana, fíjate que también me ha hecho pensar bastante. Yo creo que ha tenido la mala suerte durante la pandemia que la han utilizado como si fuera un arma arrojadiza. Nadie te coge el teléfono, nadie te contesta, vas si hay una cola y no hay nadie, te tratan... Y me parece a mí que eso ha sido un problema, es decir, pero un problema gordo. Y de hecho hay comunidades autónomas que te la han puesto como una carga. O sea, la atención primaria no ayuda, molesta. Y a mí me da mucha pena porque la verdad es que creo que la atención primaria es importantísima para la mejora de la salud de la población y quizás el problema que tiene es ese. Ten en cuenta que seguimos pensando que las vidas se salvan una a una. Es decir, un cirujano de una especialidad súper compleja que hace una intervención de la leche, esa es la persona que salva vidas. Y no nos damos cuenta que los que están intentando evitar que la gente tenga problemas de hipertensión, cardiovasculares, respiratorios, etcétera, salvan muchas vidas, pero lógicamente no las puedes individualizar. ¿Vale? Y al final, pues eso genera bastantes problemas. ¿Y podríamos romper con eso? Pues seguramente no. Pero el día que nos demos cuenta el beneficio que tiene la atención primaria en la población, la capacidad que tiene de generar buenos hábitos, etcétera, yo creo que sí que nos vamos a dar cuenta de que hay mucho más. Sobre todo ahora que la estamos uniendo a todos los modelos de salud comunitaria, de determinantes sociales de la salud, dándonos cuenta que una buena parte de la salud es social, las alianzas, la familia, el asociacionismo. Creo que tú de esto sabes millones de veces más que yo y es muy importante, pero siempre lo tenemos como, bueno, no es imprescindible. Si está bien, pero si no está... No es visible. Y no es visible, es eso. Es decir, para el ciudadano de a pie, no lo entiende. Fíjate que yo a veces digo que el problema de la atención primaria es de marketing, que no sabemos vender el beneficio. Atención primaria, fisioterapia en atención primaria, como quieras llamarlo, no sabemos vender el beneficio que tiene. Y de hecho, fíjate que siempre pongo el mismo ejemplo. Somos muy buenos operando caderas, por ejemplo. Somos muy buenos cuidando a las caderas recién operadas, tanto con fast track como intervención tradicional, en el hospital hasta que se van a casa. Pero todavía los sistemas de información, la historia clínica electrónica, no tienen un apartado social para ver si esa persona tiene alguien que le cuide en casa. O tiene escaleras, o tiene ascensor, ese tipo de cosas sociales que luego tienen mucho que ver. Oye, ¿esta persona tendrá la ducha adaptada? ¿O cuando llegue a casa tendrá que estar 2 días duchándose como pueda hasta que le pongan pues el típico material para que se pueda duchar bien? Ese tipo de cosas todavía falta que nos demos cuenta que son casi tan importantes como la operación. Una persona bien operada y mal rehabilitada, tú lo sabes perfectamente, pues acaba generando resultados mucho peores que como estaba antes en ocasiones. Por lo tanto, claro. Entonces al final tenemos que darnos cuenta que todas esas patas forman parte de la salud de esa persona. Entonces, pues bueno, como tú dices, cuesta mucho darnos cuenta con esto. Cuesta mucho. No llega, no le llega a la población. No lo vendemos bien. No es visible el trabajo y el esfuerzo de los profesionales de atención primaria. Exacto. En fin. De los fisioterapeutas de atención primaria, que se habla poco de ellos y están ahí. Qué decirlo tanto. Yo te contara. Sí, muchos problemas en la atención primaria con los fisios, o sea, muchas carencias, muchísimas. Y el enfoque en sí,
de la fisioterapia comunitaria cojea mucho, mucho. Y eso para nosotros es muy frustrante, porque es que también ten en cuenta que la visión que tienen del fisio, muchos profesionales desconocen nuestras competencias. Claro. Yo recuerdo hace unos años que estuve aprendiendo, un buen amigo que tenía un blog que se llama Fisioterapia en Atención Primaria y me hablaba de la derivación directa. Es decir, es que ¿por qué el médico no me puede mandar directamente al paciente? Que yo soy profesión sanitaria como él y como otros tantos. Entonces, en esta serie de patologías, mándame al paciente directamente, que sé lo que tengo que hacer con él. Y no mándalo al hospital, que lo derive, que luego lo vea el otro, que le mande. Y al final, atención primaria es una extensión del hospital para acercar la fisioterapia clásica, que no es mala, pero hay muchas cosas nuevas al paciente. Entonces, pues todo eso no nos damos cuenta. Nada, pero bueno, esto para otro día. Me estoy metiendo en temas que no tocan. Habla también de comunicación. Lo has dicho así de refilón. Y es un tema súper importante, muy importante, y además tiene cabida en toda la estrategia de salud a nivel autonómico y nacional. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa comunicación con el paciente, con el profesional, con los gestores? Pues fíjate que yo creo que a veces nos falta un poco es decir, conocer un poco la evidencia. Somos capaces de leer revisiones sistemáticas, etcétera, del valor de un medicamento, de una terapia, de todo lo que quieras, y las soft skills, como decías antes, hay mucha evidencia, muchas revisiones muy potentes que avalan que el buen uso de la comunicación con el paciente mejora sus resultados en salud, sus autocuidados, etcétera. Con los equipos también acaba mejorando los resultados del equipo y lo vemos como algo menor. Entonces, por un lado, deberíamos incorporar esa evidencia también sobre las habilidades blandas, las soft skills de toda la vida. Así que, y a veces asumir, que yo creo que es importante, nos falta también capacidad de autoevaluación. Porque aquí la frase típica es, de comunicación va fatal, y aprenderá de nosotros y no nos damos cuenta que puede que nosotros también lo estemos haciendo mal. Y yo creo, fíjate que eso es algo, me ha pasado muchas veces en redes, es decir, que yo hable de liderazgo no quiere decir que yo sea el mejor líder del mundo. Que yo hable de comunicación no quiere decir que yo sea el mejor comunicador del mundo. Habré leído mucho, tendré cierta experiencia, pero yo creo que esa capacidad de examen, de autoevaluación, es imprescindible para seguir aprendiendo y mejorando. Si llega un día en que pienso, soy el mejor en esto, es el fin del aprendizaje. Correcto. Lo bueno es que al final acabas cayendo solo. Lo que pasa es que hay gente que tarda en caer mucho tiempo. Pero lo considero fundamental, de vez en cuando hacerte ese examen de a ver si en esto lo hago bien, a ver si... Bueno, creo que es algo que nos falla mucho todavía. A mí el primero, ¿eh? Creo que tenemos que evaluarnos para ver en qué podríamos mejorar. Y la comunicación es un ejemplo fundamental, con cursos muy breves, con técnicas muy sencillas de empatía, de acercamiento, etcétera, puedes mejorar mucho la calidad de cómo te comunicas con el paciente y también con el equipo. Y eso quizás sea una asignatura pendiente en las universidades. También. Porque yo, en carrera, a mí no me explicaron nada de esto. Bueno, no me explicaron ni cosas de lo que se ve ahora, ¿vale? Pero ya sabes hablar, sabes comunicarte, ¿no? Algo así, la comunicación es algo inherente al profesional sanitario. Tenemos que saber comunicar con el paciente, para la adherencia, para la alianza, para todo. Pero bueno, es algo que queda pendiente y que deberían los gestores deberían de mirárselo. Hacer un poco, exacto. Sí que es cierto, sí. Como economista sanitario. Sí, cuéntame. ¿Os llegan datos o conoces tú datos del ahorro que suponemos los fisioterapeutas del Sistema Nacional de Salud? ¿Te soy sincero? No. Ya. No. Pero no llegan, no hay. No, a ver, lo que pasa es que yo creo que es decir, al final tienes que ir a cosas pequeñitas. Es muy difícil saber el ahorro de costes que supone la fisioterapia en general. Tienes que ir a procesos concretos, a estrategias concretas. Oye, este proyecto fíjate, a dónde voy, algo sencillo. Este proyecto de rehabilitación centrada o de fisioterapia respiratoria que hacemos en mi centro, ¿realmente mejora? Cadera, ¿realmente mejora? ¿Vale? Si mejora, ¿por qué no lo expandimos al resto del hospital, al resto de los centros de salud? Creo que así es como se va consiguiendo que haya mejora de costes.
Y también algo muy importante, que en eso que me preguntas, y es también intentar conocer el impacto en la salud de la población. O sea, por un lado ahorro de costes, cuánto ahorro, y por otro lado cuánto consigo. Y eso también lo olvidamos y tiene que ver con el marketing que decíamos antes. ¿Qué impacto tiene la fisioterapia? Vídelo como quieras, ahora están los proms como quieras, pero oye, ¿qué estoy consiguiendo para el paciente? ¿Que camine mejor antes? ¿Que vuelva a hacer deporte antes? Pues todo eso es importante medirlo. Eso los fisioterapeutas lo sabemos, lo hacemos, pero lo vendemos muy mal. Ya. Vamos a ver, ¿algún proyecto que hayas liderado del que nos quiera hablar? Puf. Pues no lo sé, la verdad. He estado pensándolo y de nuevo es como, tengo muchos proyectos de los que estoy orgulloso, pero no sé, al final destacar un proyecto frente a otro es como dejar de lado los proyectos a priori más pequeños, pero bueno, te estaba hablando de proyectos y yo creo que al final todos los proyectos que mejoren la experiencia, la calidad, tanto para pacientes como para profesionales, son siempre bienvenidos. Recuerdo hace ya un montón de años, cuando todavía no estaba de moda, intentamos poner en marcha en Toledo máquinas de vending saludable, es decir, que no tuvieran napolitanas de chocolate, bollería, etcétera. Y nos costó mucho, primero, porque los proveedores decían que eso salía muy caro y que no lo compraba nadie. Nosotros, vale, pero aún así queremos que lo pongáis. Y bueno, pues al final conseguimos una máquina de fruta y una de ensaladas y costó mucho, ya te digo, pero era como, yo siempre que la veía era como, joder, qué orgulloso estoy, ¿no? Que luego la verdad es que no sé el éxito que tuvieron, pero por lo menos que tuvieran la oferta, yo creo que siempre es importante. Y luego recuerdo, no voy a dar detalles porque implica, bueno, no voy a dar detalles exactos, pero sí que recuerdo un par de proyectos, más bien de decisiones, que al final implicaban mejorar la calidad de los profesionales. ¿Sabéis el problema que tiene esto? Que nos dejamos llevar muchas veces por el coste. ¿Vale? Es decir, muchas veces mejorar algo implica pagar algo hoy. Y no nos damos cuenta que igual este año gastas X, pero luego te lo va devolviendo, quizás no en dinero, pero sí que se nota, sí que se nota mucho desde, pues oye, vamos a equipar mejor, vamos a mejorar los turnos, pero es que aquí quizás, claro, como habrá un turno más de no sé quién, pues eso será más dinero, ¿vale? Será más dinero, pero no nos damos cuenta que a veces nos toca revisar cómo están los profesionales. Yo por eso siempre intento que en los centros en los que he estado como directivo se hicieran encuestas de clima laboral para preguntarle a la gente, además de que siempre pues vas preguntando, te van contando, intentas averiguar qué se puede mejorar, enterarte de cómo está la gente realmente, lo que hablabas antes de la seguridad psicológica. ¿Está la gente bien? ¿Está la gente mal? ¿Podemos mejorar algo? Un estilo New Amsterdam, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? ¿Vale? Pero un poquito más a nivel macro. ¿De qué forma podemos ayudar al mayor número de personas a la vez? Y sí que tengo ahí en mente algunos proyectos que funcionaron y, oye, pues la verdad es que por un lado te echan un rapapolvo y te dicen, este año te has gastado más en esto y tú, sí, pero ya verás como a la larga va a merecer la pena. Yo creo que sí que merecen la pena. Así que hay que atreverse, hay que atreverse. Siempre hay que atreverse. Siempre lo digo, el no ya lo tenemos. Hay que saber comunicar y saber cómo llegar y tu objetivo es este, pero todos los caminos llevan a Roma. Si no lo conseguimos de una manera, hay otra. Y otra... Y rodearte de frikis que tengan tus mismas inquietudes. No digo que piensen como tú, pero que tengan tus mismas inquietudes, que al final, si saltas sin red, siempre hay alguien que te ayuda a que la caída sea más leve, más ligera, más blandita. Correcto. Bueno, estamos ya en la recta final y yo quiero, porque me gusta mucho tu entrada cuando recomienda alguna canción o hilas, relacionas el mensaje con alguna canción, pues hazme una recomendación musical. Madre mía, recomendación. Yo soy muy raro para la música también, pero bueno, hay un grupo, aunque es un cantante, pero es un grupo que lleva ya mucho tiempo, que cantan en castellano, no cantan en inglés, que se llama De Pedro. Me gustan mucho. Y lo conocí conoces, pues, por ti. pues yo creo que es una gran recomendación porque
además si los podéis ver en directo es una pasada, la forma de tocar las canciones, pues de Pedro creo que es una buena recomendación para acabar hoy. Sí, es muy buena recomendación. Me gusta mucho de Pedro, sí. ¿Y un libro? Un libro, madre mía, la que no he recomendado libros yo. Pues fíjate, ya que hemos hablado tanto de sanidad pública y de la dificultad de ver el bienestar colectivo, me voy a quedar con un libro que publicó la editorial Capitán Swing, que lo firma Javier Padilla, que es médico de atención primaria, médico de familia aquí en Madrid, y que se llama ¿A quién vamos a dejar morir? Y que analiza un poco que cuando intentas ver todo el lado del dinero a la salud y a la sanidad que os ofrece a la población, empiezas a dejarte colectivos fuera. Entonces, pues creo que es un libro que te ayuda a entender un poco mejor todo esto que hemos hablado del bienestar colectivo, de la salud de la población, de la salud comunitaria, etcétera. Así que la recomendación es ¿A quién vamos a dejar morir? De Javier Padilla. Muy bien. Pues te iba a decir, Nacho, tú fíjate, cómo hablas de New No pasa nada. No pasa nada. Miguel Ángel, mil gracias, de verdad ha sido Nada. un placer y como te he dicho al principio, un honor. Seguimos por el camino. Estupendo. Y que te vaya muy bien. Y seguimos cruzándonos al final en los proyectos y en las ideas. Que yo creo que sigue escribiendo, que hay mucha gente. Mira, me ha escrito muchísimos oficios preguntándome que dónde se podía ver la entrevista, que si era en directo, que si no, dónde la íbamos a subir. O sea, no sabía yo que había tantos oficios. Sé que tenemos algunos amigos oficios en común. En los Serpas. Pues seguro. ¿Tú no estabas en los Serpas? Estaba en los Serpas. Pablo Dabó. Efectivamente. Es A Pablo lo mío. conozco. Luego también en la época de Fisio Sin Red, que igual te acuerdas, Fisio hace un Sin Red, montón claro, de años. Yo estuve ahí. Yo fui a las primeras jornadas también en Valencia. Con Raúl. Exactamente, con Raúl. Sí, sí. Muy Siempre bien. he tenido conexión con los fisios y la verdad es que luego sabes para qué me sirve, para aprender un montón, porque ya vas teniendo a gente que te explica las cosas. Es decir, ya pasas de esa visión general a decir, uy, pues este tema seguro que tal persona te lo puede explicar. Y vas a la persona y te lo explica mucho mejor que si tú lo buscas, etcétera. Claro. Por eso las redes, las alianzas y encontrar a gente, pues eso, con tus mismas inquietudes siempre viene bien. Así que el placer ha sido mío, de verdad. Muchas gracias. Pues eso, que seguimos en el camino, nos seguiremos cruzando y a seguir muy bien. Muy bien, igualmente. Feliz otoño a todos. Sí, a ver cómo viene este otoño. Aunque aquí ya te digo, en Almería ya sabes tú. Sí, ahí solo tenéis. Ahí tenéis dos estaciones, la de verano y la del tren, ¿no? Correcto, nada más, pero bueno, bendito sea. Exacto. Muy bien, Miguel Ángel. Gracias por todo. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.